Fíjese que estaba viendo, tengo 16, 17 años predicando y el libro de Tito jamás lo había tocado. Es la primera vez que vamos a hacer un estudio sobre él. Y eso nos habla de lo grandioso, de tanta información y tanta, tanto que podemos extraer de la palabra de Dios. Fíjese, 17 años y uno no ha acabado este libro hay libros que ni he tocado todavía, pero por el favor de Dios algún día me dé la oportunidad de poder compartirlos con ustedes. Así que, Tito, vamos a aprender juntos, ¿verdad? Lo que tiene para nosotros el día de hoy. Vamos a orar. Padre, te damos gracias de nuevo por permitirnos, Señor, estar en este lugar, y te pido que, Señor, ahora que empezamos esta serie, que nos hables a través de ella, Señor, que podamos nosotros, como dijeron, aplicarla, llevarla, compartirla, Señor, y no solamente atesorarla en nuestro corazón. Así que gracias te damos y pongo todo este, Señor, mensaje en tus manos. Gracias te damos. Amén. Bueno, recuerden que Tito es la carta que el apóstol Pablo, el libro de Tito fue la carta que escribió el apóstol Pablo precisamente a un joven llamado Tito. La carta de Pablo a Tito, por cierto, que le voy a dar la introducción. Hoy vamos a ver solamente 4 versículos, pero la mayoría es introducción. Quiero que entiendan cómo llegó Tito a estar ahí, quién es Tito y por qué Pablo lo envió a él y qué es lo que estaba ocurriendo cuando él se quedó en la ciudad de Creta. Bueno, la carta de Tito, al igual que primera y segunda de Timoteo, se consideran epístolas pastorales. ¿Okay? ¿Por qué se le llama epístolas? Porque son las 3 cartas o epístolas, llámenle como ustedes deseen, que Pablo envió para guiar a una persona a pastorear, a liderar una iglesia. Por ejemplo, miren, cuando Pablo le encargó a Timoteo, recuerda, son las 3, primera y segunda de Timoteo y Tito son epístolas pastorales. Cuando Pablo le envió la carta a Timoteo, escuchen lo que le dijo. Primera Timoteo 1:3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos, que le encargó, que no enseñen diferente doctrina. Eso le encargó para el versículo 4. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Lo dice, así te encargo ahora. Entonces esas fueron las instrucciones que Pablo le dio a Timoteo cuando lo dejó en Éfeso, cómo cuidar, cómo pastorear, cómo lidiar con la iglesia. Ahora escuchen lo que Pablo le dice a Tito, Tito 1:5. Por esta causa te dejé en Creta, ¿para qué? Para que corrigieses lo deficiente. Quiere decir que hay algunas situaciones, ¿verdad?, con las cuales el apóstol Pablo no está muy de acuerdo, no están actuando bien los hermanos. Así que la encomienda para Tito es de corregir todas esas situaciones. Por cierto, en donde se encuentra Creta, para que usted vea, tenemos un mapa. Se encuentra lo que es el sur de Grecia. Creta es una isla en sí, no es una isla al sur de Grecia, como usted la puede ver ahí. Ahí es donde se quedó este joven llamado Tito. Y por cierto, la pregunta, ¿quién es Tito? Bueno, la respuesta nos la va a dar el mismo apóstol Pablo cuando le escribió a los Corintios. Fíjense lo que dice sobre Tito. 2 Corintios 8:23 dice: Tito es quien es mi compañero y mi colaborador. Quiere decir que Tito acompañó a Pablo en algunos de los viajes misioneros. Tito llegó a ser tan esencial, en la ayuda para Pablo, que en cierta ocasión Pablo fue a la ciudad de Troas a llevar el evangelio. Cuando llegó Pablo a Troas, él dice: se me abrieron las puertas para predicar, para enseñar, para compartir la palabra de Dios, pero le hacía falta algo a Pablo. Fíjese lo que dice a continuación. Dice: no tuve reposo en mi espíritu. ¿Por qué? Por no haber hallado a mi hermano Tito. Entonces Tito era una persona esencial para el ministerio de Pablo, que le gustaba que lo acompañara. En varias ocasiones Tito fue encomendado a hacer encargos especiales y los cumplía al pie de la letra. Sabemos por lo que dice la palabra de Dios que Tito era un gentil, sus padres no eran judíos, escuche esto. Por lo tanto, al ser gentil,
Tito se convierte en una persona importante para que el evangelio empiece a alcanzar a los gentiles. Pero los gentiles son los que no son judíos. Le voy a explicar cómo. En Hechos capítulo 15, no está en la pantalla, Lucas narra un problema, el doctor Lucas narra un problema, Hechos capítulo 15. El problema había surgido entre los judaizantes y los apóstoles. Los judaizantes, ¿quiénes eran? Judíos que habían creído en Jesús, pero además decían que era necesario obedecer la ley para poder ser salvos. Ellos enseñaban que si quieres ser salvo, bueno, cree en Jesús, pero aparte tienes que circuncidarte, cumplir la ley de Moisés. Entonces hubo una contienda, un desacuerdo, una disputa en Jerusalén, y fue necesario para Pablo ir precisamente a tratar ese problema. Fíjese lo que dice Hechos 15:2. Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. O sea, ellos iban especialmente para hablar y tratar con los judaizantes sobre la cuestión de seguir obedeciendo la ley para obtener la salvación. Bueno, esto lo escribió Lucas en Hechos capítulo 15. En Gálatas capítulo 2, Pablo escribe sobre este mismo viaje. Ahora escucha lo que Pablo dice, ¿okay? Esto lo escribió Lucas, vamos a ver lo que Pablo dice. Gálatas 2:1. Después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo ¿a quién? A Tito. Entonces, nomás no se me vaya a confundir. Aunque Pablo dice que habían pasado 14 años, ambos, Lucas y Pablo, están narrando la misma historia, que es el mismo viaje que hicieron. Lucas dice que, pero Lucas no menciona el nombre de Tito, mas sin embargo Pablo dice que sí, llevaba conmigo a Tito. Recuerden que Lucas dijo, llevaba a algunos con ellos. O sea, a Lucas generalizó, Pablo está diciendo, me llevé a Tito. Entonces, llega Pablo con Tito y Bernabé a Jerusalén, y los fariseos judaizantes pedían que Tito fuera circuncidado. Dice, por ser gentil, pues tiene que ser circuncidado para poder ser salvo. ¿Okay? Fíjense lo que decían, Hechos capítulo 15:5. Los fariseos que habían creído, o sea, ya creían en Jesús, creían que Él era el Mesías, pero aparte querían imponer la ley. Se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces, eso es lo que ellos decían. ¿Okay? La obra de Jesús en la cruz no era suficiente para el perdón de los pecados y recibir la vida eterna. Tenían que seguir imponiendo la ley de Moisés, la circuncisión y cuanto rito había en ella. ¿Okay? En ese momento, en ese debate, estaba el apóstol Pedro. Pedro de repente se levanta y les dice lo siguiente, Hechos 15:8. Dice Pedro, y Dios que conoce los corazones, les dio testimonio. ¿A quién? Está hablando a los gentiles, ¿ok? Dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. O sea, Dios, como dice, no hace acepción de personas, no empieza, tú eres gentil, tú eres judío, tú eres latino, tú eres... No, Él ve los corazones de las personas. Dice, y así como a los gentiles les dio el Espíritu Santo, dice, también nos los dio a nosotros. Versículo 4, al que sigue, perdón. Dice, y ninguna diferencia hizo entre nosotros los judíos y ellos los gentiles. No hay diferencia para Dios. Purificando, ¿por qué? Por la fe sus corazones. No por las obras, sino por la fe. Versículo 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. De igual modo que ellos. O sea, lo que está diciendo el apóstol Pedro, les dice, no se confundan, compañeros, no se confundan. Lo que Dios mira es el corazón de la persona. Así como nosotros hemos recibido la salvación, hemos recibido el Espíritu Santo, ellos que son gentiles, que no son judíos, lo hacen de la misma manera, por medio de la fe. Entonces, lo importante era que la gente entendiera que la salvación no se obtiene por las obras.
que no será salvo por cumplir la ley de Moisés, como en el día de hoy tampoco se recibe la salvación por cumplir los sacramentos. La salvación es solo por la fe, por la gracia de Dios que nosotros recibimos, y no hay nada más. Al final de todo esto, escucha lo que Pablo dice, Gálatas 2:3. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. No lo obligaron, no le dijeron, Tito, te tienes que decir nada de eso. Versículo 4. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que trataban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. O sea, la esclavitud de volver al yugo de la ley, de tener que hacer obras, de tener que hacer esto para poder ser salvos. Versículo 5. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos. ¿Para qué? Para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. Ahora entiendan, si Pablo y los apóstoles, si Pedro no se hubiera parado a decir ese discurso que dijo, y ellos hubieran obedecido a los judaizantes, o sea, de tener que circuncidarnos para poder recibir la salvación, el día de hoy nosotros enseñáramos lo mismo. Estuviéramos enseñando que la salvación se obtiene por la fe y la gracia de Dios, más aparte el llevar a cabo las obras, ¿verdad? Pero gracias a ese debate, a esa contienda que hubo, y que los apóstoles no permitieron o no se doblegaron ante las acusaciones o lo que los otros nos obligaban, ahora nosotros enseñamos pues que la fe es solo por la gracia de Dios. Aunque muchos siguen enseñando en la actualidad algo parecido a los judaizantes. Por ahí hay lugares donde le dicen que si usted no habla en lengua, usted no recibe el Espíritu Santo y no es salvo. Es una imposición que ellos están poniendo. Otro dice que tienes que bautizarte para recibir la salvación. No, usted no se bautiza para ser salvo, usted se bautiza porque ya es creyente, porque ya es salvo. O sea que el bautismo no tiene que ver con la salvación. Sin embargo, en los lugares lo enseñan, es una condición que ellos ponen para recibir la salvación. Bueno, perdón. Al principio le mencioné que Timoteo y Tito, las epístolas son epístolas pastorales. Es más, Pablo le escribió a Tito. Pablo escribió primero a Timoteo, después le escribió a Tito y por último escribió segunda de Timoteo. O sea que el libro de Tito, si lo pusiéramos en orden cronológico, caería entre primera y segunda de Timoteo. Recuerden que segunda de Timoteo fue la última carta de Pablo, la última que él escribió es segunda de Timoteo. La pregunta es, ¿por qué Pablo le pide a Timoteo que se circuncide, y a Tito no? O sea, está Pablo, a uno le dice lo tienes que hacer y a otro le dice que no lo haga. ¿Por qué? Bueno, miren, Hechos 16:3 dice, quiso Pablo que Hechos 16:3, quiso Pablo que se refiere a Timoteo, fuese con él. O sea, te voy a llevar conmigo, Timoteo, también en mi viaje, pero tienes que hacer algo antes de que me acompañes. Y tomándole, le circuncidó. ¿Por qué? Por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Ahora miren, la mamá de Timoteo era judía, el papá era griego, ¿ok? Así que Timoteo tenía linaje o era parte de ser judío. Por ser judío, Timoteo tenía que seguir las costumbres y la ley de Moisés, el de circuncidarse a los 8 días de nacido, ¿ok? Era un pacto que Dios había hecho con su pueblo. Pablo aquí va a llevar a Timoteo, lo va a llevar a compartir el Evangelio, ¿ok? Y básicamente le está pidiendo que se circuncide. ¿Para qué? Bueno, para evitar problemas, para evitar controversias a los cuales él les iba a compartir la palabra de Dios, con los judíos.
Básicamente le está diciendo, Timoteo, es necesario que te circuncides, no para demostrar que eres salvo, no para demostrar que tienes el Espíritu Santo en ti, sino para demostrarles a los judíos que le vas a compartir que tú también guardas sus costumbres, o sea que también eres judío o sigues las costumbres de los judíos. Hagan de cuenta, para que me entiendan, hagan de cuenta que el día de hoy decimos, vamos hermanos, vamos a ir a compartir la palabra de Dios. Y vamos a hablar del sacrificio que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Vamos a hablar que Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, que le obedecemos, que tratamos de seguir su voluntad, de lo grande y maravilloso que ha sido Él con nosotros. Vamos a compartirlo, ¿ok? Pero ¿qué ocurre si usted va y empieza a compartir y de repente la persona le pregunta a usted, oiga, ¿y usted ya se bautizó? Y usted le dice, no, pues aún estoy orando para ver si me bautizo. Entonces, ¿cómo se te ocurre hablar de el amor de Dios, de que Él es tu Rey, Él es tu Señor, de que tú lo obedeces, de que sigues sus instrucciones, si no has cumplido con uno de los requisitos que Él te ha pedido, el de bautizarte? ¿Qué va a decir la persona? Eres un hipócrita. Me estás diciendo que haga algo cuando tú no lo has hecho. Entonces, sí es indispensable que nosotros como creyentes nos bauticemos. Miren, muchas personas ponen el pretexto de que yo no me bautizo porque pues, aún no conozco, necesito crecer un poco más en la fe. No, usted no necesita crecer en la fe para bautizarse. El único requisito para ser bautizado es de que usted haya recibido a Jesús en su corazón, que se haya arrepentido de sus pecados y que lo reconozca como su Señor y Salvador. Es todo. No necesitas saber teología, no necesitas saber escatología, no necesitas aprenderte la doctrina. Es más, ni necesitas saber cuántos libros hay en el Antiguo Testamento y cuántos hay en el Nuevo. No necesitas saber eso. Si usted se convierte en el Señor el día de hoy, usted mismo se puede bautizar en ese mismo instante. Más que la cultura nos ha enseñado, hermano, tenemos que poner condiciones, tenemos que poner esto y aquello. No, hermano, el bautizo es algo que debemos de hacer en obediencia a nuestro Señor Jesucristo, lo que nos pidió hacer. Así que eso de que estoy orando para ver si ya es tiempo, claro que es tiempo. Yo no sé por qué oras o de qué se trata la oración. Así que si no lo ha hecho usted, yo lo invito para que también cumpla con ese mandamiento que el Señor nos ha puesto. Recuerden que solamente nos dejó dos: la cena del Señor y el bautismo. Bueno, vamos a regresar con Tito. Pablo dejó a Tito en la ciudad de Creta, porque ahí lo dejó. Pero miren, los cretenses, esos tenían una mala reputación. En verdad, mala reputación. Ellos eran unos mentirosos de primera. Es más, por ahí hay una leyenda, ¿verdad? No sé si es un mito, pero que dicen que Pinocho era de Creta por mentiroso. Realmente ellos eran mentirosos. Escuchen lo que dice uno de los mismos profetas de ellos. Vamos a ver qué dice Tito capítulo 1 versículo 12. Dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre, que no de vez en cuando, siempre, que son mentirosos, malas bestias, imagínense, y glotones ociosos. El profeta así los denominaba: mentirosos, malas bestias. ¿Cómo se imagina usted una persona? Esta persona es mala bestia. ¿Cómo se le imagina usted? No físicamente, pero haciendo qué, diciendo qué. Bueno, así eran los cretenses, tenían esa reputación. Es más, mira, la reputación de los cretenses era tan mala en ese aspecto que cuando en otras regiones alguna persona tenía la costumbre de mentir, se le llamaba cretizo, en referencia a los cretenses. Eres un cretizo. No sé si usted se ha dado cuenta, pero ahora en la actualidad tendemos a identificar a las personas por algunas regiones. Por ejemplo, si yo le dijera, esta persona es coda, ¿se parece a quiénes? ¿A los de dónde? A los de Monterrey, ¿verdad? Entonces estamos diciendo que los de Monterrey tienen esa fama de codos. Bueno, así era algo similar a lo de ellos. De tener esa fama de ser mentirosos y malas personas. Es más, inclusive ahora en la actualidad,
usamos el término de Creta para identificar a personas que no tienen muy buena reputación. ¿Usted conoce a una persona cretina? Ahora le dice, eres un cretino. ¿Qué le está diciendo? Pues entonces es un necio, un tonto, alguien que no demuestra el respeto para nada. O sea, es un cretino. ¿Y quién quiere vivir, o quién quiere estar o ser compañero de un cretino? Nadie, ¿verdad? Pero es una persona que no tiene escrúpulos, que realmente no le importa a los demás. Yo no quiero estar junto con esa persona, no la quiero considerar amistad. Así que aún usamos en la actualidad algo referente a lo que ellos tenían, la palabra cretino cuando lo usamos. Bueno, entonces, habiendo tanta gente mala en Creta, gente de malas intenciones, y con la posibilidad de que algunos de estas personas se introdujeran a la iglesia y empezaran a formar parte del liderazgo, es por esa razón que Pablo le dice, le da las instrucciones a Tito de que tiene que tener cuidado. Escuche lo que le dice Tito 1:13. Dice, Tito, cuando los encuentres, dice, bueno, no te va a ser difícil encontrarlos porque donde quieres estar, pero cuando te enfrentes a ellos, repréndelos duramente. O sea, realmente ponte firme con ellos, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. ¿Okay? Entonces era el encargo de Pablo a Tito: reprende a esta gente, que aprenda y que dejen esas malas costumbres, esas malas mañas, y que sean sanos en la fe. Cualquier doctrina falsa que ellos traigan, hay que limpiarla, hay que cambiar, no solamente el corazón, sino también el pensamiento. Bueno, esa es la pequeña introducción al libro de Tito. Vamos a ver cómo se desarrolla la carta. Recuerden que solamente vamos a ver los primeros 4 versículos, y es una intención, hermanos, de que podamos aprender. De nada sirve leer, estudiar un libro si no le sacamos el provecho para nuestra vida el día de hoy. Porque la aplicación, ¿qué voy a llevar saliendo de aquí, de lo que aprendí el día de hoy sobre el libro de Tito? Es lo que vamos a ver, y espero que lo podamos aplicar. Tito 1:1, escuchen lo que dice: Pablo, siervo de Dios. Quiero empezar haciendo notar la humildad de Pablo. Mire, Pablo fácilmente pudiera haberse presentado como: yo soy Pablo el evangelista, yo soy Pablo el gran misionero de los gentiles, soy Pablo el fundador de las iglesias, el maestro de maestros, soy fariseo de fariseos. Es más, soy Pablo de la tribu de Benjamín. Él pudo haber puesto todo eso ahí para presentarse, mas sin embargo, él dice: yo soy siervo, un siervo de Dios. Fíjese la humildad con la que él se presenta ante las personas. Y hermano, quiero que note algo importante realmente. Miren, no importa, en realidad no importa cuántos títulos usted logre obtener en esta vida, cuántas maestrías, cuántos no sé qué más hay, doctorados. No importa realmente cuánto logre usted en esta vida, porque como cristianos el mayor título que nosotros podemos poseer es el de ser siervos de Dios. Es lo mejor que nos puede ocurrir en esta vida. Nuestra identidad como cristianos no se identifica o no se demuestra por los títulos, por los estudios que nosotros obtengamos, sino por ser servidores de Dios, de Dios. Imagínese, qué mayor privilegio que usted diga: yo soy un siervo de Dios. Tener estudios, no me malinterpreten, tener estudios, títulos, maestrías, conocimiento es importante, es algo que nos ayuda a nuestro crecimiento, pero que no lo lleven a ser a usted una persona arrogante ante los demás, decir: mira, esto es lo que yo tengo y tú no has logrado nada. Esos títulos no son para que seamos arrogantes, sino para ser humildes ante Dios, de que Dios fue quien nos dio la fortaleza, el entendimiento y las fuerzas y la gracia y la bendición de poder asistir a alguna escuela, a algún estudio, para poder obtener los títulos que ahora tenemos. O sea, no es gracias a nosotros, es gracias a Dios. Por lo tanto, no es para ser arrogantes, sino para ser humildes de lo que Dios ha logrado con nosotros. Siendo nada, Dios hizo algo a través de nosotros. Así que Pablo se presenta como un siervo de Dios, y realmente todos nosotros aquí somos siervos de Dios.
No solamente el que predica, los que cantan, los que sirven, no, todos somos siervos de Dios. Fíjense lo que dice Pablo en Romanos 6:20. Porque cuando eras esclavo del pecado, si todos éramos esclavos del pecado, mas ahora que han sido libertados del pecado, ¿fueron hechos qué? Siervos de Dios. Todos ahora somos siervos de Dios, hermanos. Así que es algo que no podemos olvidar a quién servimos, ¿ok? Un siervo de Dios se caracteriza por su obediencia y su dependencia en el Señor. Yo no puedo ser siervo de Dios y hacer lo que me da la gana, no se puede así. Trata de hacerlo en el trabajo. En el trabajo dependemos de las órdenes del jefe. Yo no le puedo decir, es mi jefe, mientras yo estoy haciendo lo que me da la gana. No, en ese aspecto estoy bajo la dirección de esa persona. Ahora imagínense con Dios. Un siervo de Dios no busca su propia gloria, sino glorificar a Dios con su vida. O sea que todo lo que hacemos no es para yo enaltecerme, para yo hacerme mayor, para hacerme mejor que los demás. No, es para glorificar a Dios. Que las personas puedan ver de cómo Dios te está usando. Por decir el milagro que Dios hizo en tu vida, porque créeme, creo que hay personas, por ejemplo, hay personas en mi vida que hubieran dicho, yo no pensé que él fuera a llegar a ser lo que es. Bueno, no es porque yo lo quise, sino porque el Señor me ayudó. Es la dependencia, lo hacemos para glorificar a Dios. Pablo continúa diciendo, no solamente soy siervo de Dios, sino además soy ¿qué? El que sigue, apóstol de Jesucristo. ¿Ok? Bueno, ¿a qué se refiere esto? La palabra apóstol, recuerden, ¿qué significa? Ser enviado. ¿Okay? Alguien que es enviado. Apóstol es alguien que es enviado. Inclusive en la actualidad se utiliza ese término. ¿En dónde? Dice el postal office, la oficina postal, ¿verdad? Usted va a enviar algo. De ahí vienen los términos. Apóstol, el que es enviado. Aquí Pablo está especificando, bueno, soy siervo de Dios primeramente y apóstol de Jesucristo. O sea que Pablo dice, a mí no me envió ningún hombre, yo soy enviado de Jesucristo. Pablo está demostrando su autoridad para hacer lo que hace y para decir lo que dice, ¿verdad? O sea, él está dando, ya que, ¿por qué? Porque fue Jesucristo mismo quien lo envió. Ahora, al igual que Pablo es un apóstol de Jesucristo y es enviado, vamos a ver más adelante, a llevar el evangelio, a predicar la palabra de Dios. Esa misma responsabilidad la tenemos nosotros. Cada uno de nosotros, ahora, entiendan, no somos apóstoles, ¿ok? Yo no me puedo presentar y decir, soy el apóstol Alfredo. No, ¿ok? Ese término ya no se utiliza en la actualidad como muchos lo hacen, ¿verdad? Ya el apostolado ya quedó atrás, ya sabemos quiénes son los apóstoles. Nosotros ahora no somos apóstoles en ese sentido del título, pero sí somos ¿qué? Bueno, ahora somos embajadores. ¿Y saben lo que es un embajador? Un embajador es quien es enviado por alguien a representarlo. Y fíjense lo que dice 2 Corintios 5:20. Así que, ¿somos apóstoles? No, somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Okay? Es lo que somos cada uno de nosotros. Cuando un país envía un embajador a otra región, a otro lugar, el embajador va siguiendo las instrucciones del país que lo envió, ¿verdad? Él no va a ir a ese lugar y decir lo que le dé la gana, no. Tiene que seguir un protocolo, tiene que seguir las instrucciones, todo lo que se le dijo. Igual nosotros como embajadores de Cristo, nuestro deber es ir a compartir ¿qué? La palabra de Dios, lo que Él nos enseña aquí, no lo que a mí se me dé la gana o me plazca hacer en ese día. Así que tenemos esa responsabilidad de ser embajadores. ¿En dónde somos embajadores? ¿Aquí adentro? No, pues aquí estamos llenos de embajadores. Ser embajadores es cuando usted sale de aquí, a los lugares que usted va, en la escuela, en el trabajo, en el convivio, en las fiestas, donde quiera que usted esté, usted es un embajador de Cristo. No se le olvide eso. Así que, entonces, al llamarse apóstol de Jesucristo, como dijo Pablo, quiere decir que el mensaje y las enseñanzas de Pablo que él lleva a las iglesias no venían de él, sino venían de parte de Jesucristo. Jesucristo se las dio
y tal y como se lo enseñó, Pablo lo está compartiendo con los demás. Recuerda cuando allá en Corintios, cuando había un grupo de cristianos que estaban celebrando la cena del Señor y estaban haciendo cada quien lo que le daba la gana. ¿Qué fue lo que Pablo les dijo? Mire, según de 1 Corintios 11:23 dice, porque yo recibí del Señor, o sea, lo que también les he enseñado, o sea, lo que les enseñé a ustedes, no me lo dijo fulanito, sultanito y menganito. Yo lo recibí del Señor y así se los enseñé. Es la reprimenda que le está haciendo a ellos que no están obedeciendo. Fíjense lo que dice Gálatas 1:11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. 12. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de ¿quién? De Jesucristo. O sea, todo lo que yo hablo, todo lo que yo hago, todo lo que yo enseño, dice Pablo, es lo que el Señor me ha enviado, lo que el Señor me ha dado a mí para ustedes. Pablo continúa diciendo en el versículo 1, soy siervo de Dios, apóstol de Jesucristo. Y el versículo 1 dice, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Una mejor interpretación para esta tercera parte, donde dice conforme a la fe de los escogidos de Dios, sería, soy siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, para la fe de los escogidos. En otras palabras, soy lo que soy. Dios me eligió ¿para qué? Para fomentar, ayudar a crecer la fe de las personas. Mire, Pablo, lo que significa es que Pablo está buscando que a través de sus acciones, a través de lo que él hace, de sus palabras, que todo esto fuera un impulso para que la fe de las personas creciera, para que maduraran en la fe. Según Timoteo 2:10, escuchen cómo lo pone de esta manera. Por tanto, todo lo soporto por amor de quién? Por amor de los escogidos. Entonces, dice, todo lo hago por la fe de los escogidos. Todo lo que Pablo hacía era para el beneficio de los hermanos. Ahora, entendiendo esto, usted sabe por qué Pablo dijo en cierta ocasión, 1 Corintios 8:13. Dice, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, pues no comeré carne jamás. ¿Para qué? Para no ser piedra de tropiezo a mi hermano. O sea, Pablo estaba dispuesto a dejar a un lado lo que le gustaba, lo que él quería, con tal de no ser piedra de tropiezo para las personas, con tal de no hacerles, para no desviarlos de la fe. El amor de Pablo hacia los hermanos era tanto que estaba dispuesto pues a sacrificarse en ese aspecto. Ahora yo no sé, hermano, yo no tengo ese amor, sí los quiero pero no tanto, ¿verdad? Porque si usted me dice, pastor, estoy a dieta y yo vengo con un pan y una coca, le voy a decir, hermano, voltéese porque le voy a morder, ¿verdad? No voy a dejar el pan y la coca. Pero ¿sí me entienden el amor que Pablo tenía por las personas? Dice, todo lo que hago, lo que digo, es para, mi deseo es de que la persona crezca, que la persona, su fe se cimiente, que madure. Continuando con el versículo 2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, Tito 2, Dios que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Quiere decir que el plan de redención para la humanidad, o sea, para el pecador, no vino después de que el hombre fue creado. O sea, no es de que Dios creó al hombre y el hombre empezó a hacer de las suyas y dijo, Dios, ahora ¿cómo le hago? ¿Qué voy a hacer? Voy a mandar a Jesús o tengo un plan. No. Dios conocía el corazón de las personas y desde un principio, antes de la creación del hombre, Dios ya tenía el plan de redención en Jesús. O sea que lo que ocurrió en la vida de Jesús, Dios siempre tuvo el control de todo eso. Versículo 3, y a su debido tiempo manifestó. ¿Qué fue lo que manifestó? Su palabra
¿Cómo la manifestó? ¿Por medio de qué? De la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Entienda eso, hermano. La manera en que las personas allá afuera, ¿okay?, van a escuchar o van a llegar al arrepentimiento y conocer de la palabra de Dios es por medio de qué? De la predicación, de compartir la palabra. ¿Okay? Todo el plan de salvación que usted necesita saber, aquí está. Todo lo que es la voluntad de Dios para con nosotros, aquí está. Todo lo que usted necesita saber para edificar su fe, aquí está. Quiere decir que cuando usted vaya a compartir la palabra de Dios, lo único que usted necesita es este libro. No necesita nada más. Necesita este libro para compartir, porque esta es la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios se manifestó, a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación. ¿Okay? Quiere decir que si yo quiero dar a conocer la palabra de Dios, tengo que predicarla, tenemos que enseñarla. Fíjese lo que dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír. ¿Y oír qué? El chisme, oír al YouTube, oír al Facebook, oír la novela. No, es por oír la palabra de Dios. ¿Y cómo escuchas la palabra de Dios? Bueno, por medio de la predicación. Según Tesalonicenses 3:1 dice Pablo: oigan, hermanos, oren por nosotros. ¿Para qué quieres que oremos por ti, Pablo? Dinos, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. O sea que el evangelio siga creciendo, siga expandiéndose, siga avanzando. Dice, oren por mí para que tenga ese ánimo, el deseo y las fuerzas de seguir adelante compartiendo la palabra de Dios. Esa es la importancia de que se anime usted a compartir la palabra de Dios. Si nosotros no lo hacemos, si usted no lo hace, dice que la palabra de Dios no se va a conocer, difícilmente se va a conocer. Romanos 10:13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Qué bonito, ¿verdad? Gloria a Dios por él. Qué bonito que toda persona que invocare el nombre del Señor sea salvo. Ya nos libramos nosotros de lo único que tiene que hacer mi vecino, el compañero de trabajo de la escuela, es invocar el nombre del Señor y ser salvo. Es todo lo que tiene que hacer. Pero, dice Pablo a continuación, versículo 14: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo pues? Así que no nos podemos quedar nosotros aquí sentados y diciendo, bueno, yo aprendí esto y todo eso. Comparte, lleva la palabra, lleva el mensaje afuera de aquí. Predicar la palabra de Dios no se trata en dar mensajes basados en lo que yo quiero decir. No se trata de usarlos para manipular a las personas a creer algo o a hacer algo. ¿Okay? Eso no es un mensaje de Dios, sino el verdadero mensaje de Dios es hablar la verdad dada por Dios para la salvación del mundo. Hablar la verdad, la palabra de Dios para la salvación del mundo. Pablo sabía lo difícil que iba a ser el camino para Tito, el llevar a cabo la tarea. Imagínense, a este joven lo va a dejar allí en Creta, en la isla, en una ciudad llena de gente perversa, mentirosa, con malas intenciones. ¿Cómo les digo? ¿Cómo? Bestias. Imagínense, ahí te vas a quedar. Imagínense lo difícil que iba a ser para Timoteo para Tito llevar a cabo esa labor. Yo creo que por eso Pablo le dice, terminando con el versículo 4, le dice: a Tito, verdadero hijo en la común fe. Esto nos da a entender de que Tito llegó a la fe por medio de la predicación o de Pablo. O sea, Pablo compartió el mensaje, Tito lo escuchó y fue como él llegó al conocimiento. Por eso le llama hijo en la fe. ¿Qué fue lo que le dijo? A versículo 4 dice: gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. O sea, Tito, vas a ocupar de todo realmente. Vas a ocupar la gracia de Dios, vas a ocupar la misericordia de Dios y vas a ocupar tener la paz de Dios
para poder llevar a cabo esta tarea que se estoy encomendando el día de hoy. Así que, hermano, es importante pues para nosotros que entendamos de que si lo queremos hacer por nuestras propias fuerzas, no vamos a llegar ni a la esquina. Debemos de depender del Señor, dejar que Él nos use, que Él nos guíe, que Él nos lleve, que Él abra las puertas, pero sobre todo siempre contar con su gracia, su misericordia y la paz. ¿Y cómo voy a hacer eso? Bueno, tratando de seguir su voluntad, obedeciendo su palabra. Si no obedezco la palabra de Dios, ¿cómo quiero tener su gracia? Si no sigo o trato de perdida de seguir lo que me dice su palabra, de un ejemplo claro, de amar al enemigo, de orar por ellos, ¿cómo voy a sentir paz en mi corazón? Si en vez de orar por el enemigo, lo traigo aquí, pero lo traigo con esas ganas de que si lo veo, lo acabo. No, dice, ora por él, para que tengas paz, para que descanses, para que duermas a gusto. Así que gracia, misericordia y paz es lo que nosotros necesitamos para poder llevar a cabo esta encomienda, que no solamente es para ti, es para cada uno de nosotros. Así que yo te invito pues a proponte en tu corazón, Dios que escudriña el corazón, proponte en tu corazón, nomás dile, Señor, no pienses específicamente en nadie. Dile, Señor, ponme enfrente a fulanito de tal porque lo voy a evangelizar. No, así no se trata. Dile, Señor, dame la oportunidad de compartir tu palabra. Y el Señor te va a poner a la persona indicada, la persona que te va a oír, que te va a poner atención para que tú lo hagas. Y vas a ver, y lo compartes y de repente, o la persona, llega alguien inesperado que jamás te había preguntado algo y llega y te pregunta, oye, si tú vas a la iglesia, oye, si ya viste eso de lo que está ocurriendo en la iglesia ahora con la muerte del Papa. Bueno, son oportunidades que usted tiene para llevar a la persona suavemente a la palabra de Dios, de compartirle. Así que no force nada. Dios le abre las puertas para que usted entre suavecito, bien a gusto, tranquilo, sin nerviosismo, sin nada, sin amenazas, o crees o qué, no. Pero sí, debemos compartir el Evangelio porque somos embajadores del Señor. Amén. Bueno, Padre, te damos gracias